Buen día, mi nombre es Marisol Milagros Murillo López. En esta oportunidad voy a tocar el tema sobre el responsable por daños y perjuicios del empleador en el contagio de COVID-19 en sus trabajadores. Indudablemente, la llegada de la pandemia de COVID-19 al Perú y las medidas del Estado adoptadas al respecto han remecido con fuerza al mundo de las relaciones laborales. Los supuestos jurídicos de más urgente tratamiento en materia de trabajo han sido y siguen siendo regulados por el gobierno central a través de normas de urgencia. Sin embargo, no debe sorprender que las consecuencias de la pandemia en el ordenamiento laboral no se limiten a lo inmediato. Por el contrario, la llegada del COVID-19 promete significar en el futuro importantes problemas para el empresariado nacional, especialmente en el marco de los procesos laborales que se establecen por indemnización por daños. El de responsabilidad civil de los empleadores es de un problema candente, vigente, y en contexto de la pandemia lo es incluso más. En ese sentido, la investigación se ha propuesto abordar un auténtico problema laboral del futuro, desarrollando en primer término la posibilidad de que el contagio del virus sea calificado como una enfermedad profesional y posteriormente analizando los escenarios procesales de responsabilidad patronal de más probable configuración, desde luego a consecuencia de riesgos laborales, siempre desde la óptica de la defensa de los intereses del empleador diligente. En estas líneas, para contribuir en la iluminación de los supuestos jurídicos de la forma lógica que aún se ha podido ser previstos por el gobierno y que generen por tal razón una inseguridad jurídica en perjuicio de las partes de la relación laboral. Tenemos unas teorías sobre las enfermedades profesionales con respecto al contagio del COVID-19. Las condiciones de trabajo y el trabajo mismo pueden afectar inmediata o tardíamente al trabajador. De la primera forma son ejemplos los accidentes de trabajo y de la última son manifestaciones, las enfermedades profesionales, fenómenos propios de la actividad realizada o de los riesgos del que el trabajador se ha visto expuesto. Ya la doctrina ha propuesto diferenciar entre las llamadas enfermedades profesionales verdaderas y las enfermedades indirectamente profesionales o enfermedades del trabajo. Las primeras estrictamente ligadas a la profesión u oficio del trabajador o al material elaborado por él. Está en relación con el ejercicio de la tarea, mientras que las segundas pueden ser producidas tanto en ocasión del trabajo como en otras circunstancias. El ejercicio de la actividad profesional facilita las condiciones de una más fácil desarrollo y evolución. Y es que además de las enfermedades profesionales, los trabajadores pueden padecer bien de enfermedades previamente contraídas que pueden resultar agravadas por el trabajo desarrollado, por factores como la estación del año, clima, situación geográfica del lugar, raza, herencia, edad, sexo, enfermedades anteriormente padecidas, medios económicos, ambiente de vida, alimentación, constitución orgánica o biotipo del trabajador, o bien las enfermedades más comunes que no se relacionan con la actividad laboral. A nivel doctrinario, se le han atribuido a las enfermedades profesionales las siguientes características: producción por un agente especial, consecuencias de una exposición, aparición necesariamente crónica, es previsible, generación de una anomalía o una normalidad en la salud y generación paulatina de una incapacidad del perjuicio del trabajador. De estas últimas, podemos decir, particularmente nos interesa la segunda cualidad, en la medida que el momento y las circunstancias del contagio del virus poseen repercusiones notables sobre el primer término de la calificación del contagio del COVID-19 como enfermedad profesional y secundariamente sobre la configuración de responsabilidad del empleador. Recuérdase que la legislación peruana sobre seguridad y salud ha recogido el elemento de la consecuencia de una exposición al señalar que es una enfermedad profesional aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. Sin embargo, la ley no cumple con precisar si esta exposición debe ser continua, duradera o cuando menos esporádica. La doctrina nacional sostiene al respecto que la continuidad no debe exigirse a la exposición, sino en principio a la ejecución de las labores mismas. Se debe exigir la habitualidad de los trabajos del obrero en la profesión que origina la enfermedad ocupacional o haber estado ocupando dicho puesto de trabajo en forma accidental.
Esto goza de lógica si se recuerda lo que es diferido de las enfermedades profesionales es la manifestación de las consecuencias y no el contagio mismo que puede inmediato. Según lo anterior, podrían concluirse en que sus características al contagio del COVID-19 de darse o de comprobarse en el centro de trabajo constituiría un supuesto de enfermedad profesional. Sin embargo, para que tal situación se configure verdaderamente es necesaria la presencia de un elemento adicional, que el contagio puede ser directa e indubitablemente atribuible a la conducta del empleador con respecto al cumplimiento de las obligaciones de prevención. Solo si el empleador no actuó en forma diligente a favor de la prevención de sus subordinados, la presencia del COVID-19 en su establecimiento puede calificarse como una enfermedad profesional. Ahora, este calificativo no puede emplearse en todos los sectores productivos, dado que no puede equipararse el contagio del virus laborando en una empresa de transportes a contraer la enfermedad al prestar servicios en un hospital. En el primer caso se estaría frente a una enfermedad indirectamente profesional, respetando la clasificación antes propuesta, y en el segundo se frente a la auténtica enfermedad profesional u ocupacionalidad. Veremos también la responsabilidad del empleador ante el contagio del COVID y sus trabajadores con unos supuestos escenarios procesales. Para comprender este controvertido tema de responsabilidad civil de los empleadores, es necesario partir de un concepto fundamental sobre la materia, la prevención, tal como ha sido regulado por nuestras normativas de seguridad y salud en el trabajo. En la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la prevención ha sido regulada por un principio y también como un deber, según se constatan en el artículo 1 del título preliminar y el artículo 54, respectivamente. Del estudio sistemático y teleológico de la norma se aprecia claramente que ésta pretende fundamentalmente incentivar la diligencia preventiva y solo en un segundo término sancionar el incumplimiento de esta obligación patronal. Según esta lógica, lo que se busca con la ley es sancionar a los empleadores negligentes, aquellos que no cumplieron o cumplieron defectuosamente con las obligaciones legales de la prevención. Sin embargo, en la práctica judicial es común atribuir responsabilidad incluso a los empleadores que se han satisfecho los requerimientos de la prevención en la medida de lo materialmente posible por el simple hecho de la existencia de un daño al trabajador. La cada vez mayor aceptación de esta realidad por mérito de la jurisprudencia no puede ser sino conducir a la desnaturalización de la Ley 29783. La imposibilidad de prever la totalidad de los posibles riesgos laborales convierte en necesario un tratamiento normativo que sancione las responsabilidades de los empleadores, pero solamente aquellas debidamente comprobadas. Si la ley sanciona por la simple existencia del daño, la existencia de la Ley 29783 de corte fundamentalmente preventivo resulta innecesaria. Aún con todas las previsiones, los riesgos siempre estarán presentes. De nada pues servirá que los empleadores implementen las precauciones que la ley exige, si aún cumpliendo con ellas serán sancionadas igualmente que si hubiesen actuado de forma negligente. De ahí que la atribución de cualquier responsabilidad civil del empleador debe ser secunda y un real examen de responsabilidad y no de una simple verificación de la existencia de daños. Es preciso identificar un factor atribuible directa al empleador en tal ejercicio de su dirección y control, principalmente de prevención, para imputarle responsabilidad civil por los daños al trabajador. Para el empresariado, la desacreditación de este primer elemento resultará una tarea capital en el marco de un futuro procesal de indemnización de daños y perjuicios derivados en este caso de la enfermedad profesional. Este desempeño, sin embargo, no debe dirigirse a alegar la inexistencia del daño, la muerte del trabajador o un documento médico que constate su estado grave de salud. Son pruebas idóneas e irrefutables de esto. Por ello, la defensa de la empresa debe partir por demostrar que su conducta no tuvo incidencia ni directa ni indirectamente en la generación del daño. Y para tal fin será alegable que el daño fue causado en circunstancias ajenas al centro de trabajo
que COVID-19 fue contraído por el trabajador en un lugar distinto al establecimiento o en un momento previo a su incorporación laboral. Este abanico de posibilidades de defensa a favor del empresariado se reduce considerablemente porque existe una importante dificultad de la probanza de su diligencia preventiva ante el contagio del COVID-19. Algunos trabajadores alegan el daño fue originado por un caso fortuito. Ya no sería procedente dado que al haber retornado sus funciones, los establecimientos por exigencia de las normas laborales de emergencia debieron haber implementado de forma efectiva protocolos de prevención y control del contagio del virus. De ahí que el evento ya no califique como irresistible, puesto que la irresistibilidad supone que el presunto causante no ha podido o no haya tenido oportunidad de actuar de otra manera. Se requiere que haya sido imposible. Al haber existido una posibilidad concreta por parte de la empresa de actuar preventivamente a favor de sus trabajadores, este escenario no es posible de configurar en su defensa. También resultaría de suma dificultad el probar la imprudencia temeraria del trabajador como causa del contagio del virus, incluso si se prueba que el trabajador, contraviniendo las limitaciones de la libertad de circulación, asistió a una reunión social o evento similar naturaleza, lo único que el empleador podría obtener es una probabilidad de contagio y no una certeza del mismo, lo que en un proceso laboral no les vendrá su exoneración de responsabilidad. Por último, también es improbable que se logre demostrar que la enfermedad fue contraída por causas no relacionadas al trabajo, de ahí que sea necesario identificar qué acción resulta ser idónea para que el empleador sea capaz de alegar su diligencia. En el contexto de la pandemia del COVID-19 son identificables diversos supuestos que incumplieron las normas. Estos son no haber implementado un protocolo de prevención del control del contagio, no haber otorgado implementos de seguridad e higiene a favor de los trabajadores, en la reapertura de establecimientos exonerados por la ley. Otro sería haber permitido el ingreso de un trabajador con síntomas de la enfermedad al centro de trabajo. Ese es un factor determinante. Todo ello, la probanza del daño cierto a cargo del trabajador en un proceso laboral justificará que el juez de trabajo verifique que en medida cumplido el empleador con sus deberes de prevención, o sea, un examen de responsabilidad y de acuerdo a sus verificaciones al cumplimiento cabal de diligencia, cumplimiento defectuoso, incumplimiento de diligencia, establecerá el resarcimiento de la responsabilidad civil generada. Desde luego, se exige que la sentencia desarrolle el grado o medida del cumplimiento o del incumplimiento bajo sanción de nulidad por motivación aparente o insuficiente. Dentro de las conclusiones podemos decir que las referidas cuestiones prácticas es una urgente resolución, ha enfocado su atención a los problemas procesales de futuro. Así son base a la materia de enfermedades profesionales. Una de esas, por su forma de transmisión y la aparición definitiva del COVID, poseen las cualidades de una enfermedad profesional, mas el contagio de este virus no constituye por sí mismo una enfermedad profesional. Solo podía ser calificada como tal si es que el empleador es incapaz de demostrar procesalmente que su contagio no se dio en el centro de trabajo o en el ejercicio de sus funciones laborales. De acuerdo al sector en que se trate, el contagio del COVID puede significar una enfermedad profesional propia dicha o una enfermedad indirectamente profesional. Los supuestos de incumplimiento del deber de prevención del empleador en el contexto de la pandemia son únicamente vencibles si la empresa cumple con probar que el trabajador con síntomas del virus, incluida la sintomatología, se le impidió válida y oportunamente el ingreso al establecimiento de trabajo. Con esta medida, cualquier nexo de causalidad que alegue la víctima del daño con la conducta de la empresa sería desacreditado en la medida al no haber podido ingresar al establecimiento laboral. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada.